Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de poder, Señor, glorificarte, servirte, de poder, Señor, aleluya, acercarnos a ti. Gracias, Señor, tú lo eres todo, Señor. Yo te pido, Padre, en especial, Señor, que la revelación, Señor, de tu palabra, la revelación de tu obra, Jesús, lo que tú hiciste por nosotros, aleluya, llegue a cada vida y a cada corazón. Bendito Dios, porque tú, Señor, tienes para nosotros, Señor, promesas de bendición, promesas de victoria. No encontramos nada más, Señor, en la Biblia, más que victoria, bendición. Aleluya. Eso no quiere decir, Señor, que no tengamos que pasar por momentos de lucha, por momentos difíciles. Pero ahí estás, Señor. Tu gracia con nosotros, tu amor con nosotros. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, hermanos, bienvenidos. Que Dios los siga bendiciendo. El domingo que viene es el domingo de Pascua, amén. Así que será un domingo diferente, un domingo especial, amén, donde los niños, si me equivoco me corrijan, pero en principio los niños, ¿no?, van a preparar algo especial, amén. Como siempre digo, si tienen algo para compartir, lo que sea, una canción, una alabanza, unas palabras, un testimonio, amén, lo que sea, para glorificar a Dios, para glorificar a nuestro Señor Jesús, estén en libertad, amén, siempre con orden. Vamos a poner todas las cosas en orden y en su tiempo, y vamos a hacer una reunión diferente, amén. Así que preparen su corazón, lo que ustedes no es, amén. Sí que es verdad que estamos los hermanos juntos, que compartimos juntos, pero todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, amén. Cuando damos un testimonio es para glorificar a nuestro Dios, para glorificar a Jesús, amén. Él hizo una obra maravillosa, Él pagó un alto precio. Y no olvides esto, hermanos, es para que nosotros tengamos una vida plena. Así que oremos al Señor, amén. Y yo sé que todos van a compartir algo. Sé que lo desean, que está en su corazón, que ya, ahora seguro que ya me quitarían el micro. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, preparémonos en esta semana. Aleluya. Y sin miedo, sin temor. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando uno se lanza, ¿saben qué? Vivimos por fe. Vivimos por fe. Y cuando nosotros nos lanzamos y el Señor toma el control, ahí el Señor nos maneja como Él quiere. Aleluya. Y nosotros lo único que hacemos es, gracias, Señor, te damos la gloria, es glorificar a Dios. Y el Señor hace lo que tiene que hacer. Amén. Hoy quería compartir
lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Para que nosotros, hermanos, lo tengamos claro, para que esa revelación de la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Hoy quería puse ese título, el descanso prometido que nosotros tenemos. Tenemos un descanso prometido para estos tiempos, para ese tiempo. Amén. Que el Señor ya lo quiso dar. Dios, ya desde el principio de la creación, ya quiso que el ser humano viviera en el descanso de Dios. Amén. Pero al hombre pecar y fallar, ahí se rompió todo lo que Dios, los planes que tenía Dios con la humanidad. Amén. Por eso vino Jesús. Ustedes saben, Jesús vino para restaurar lo que Dios había hecho. Amén. Jesús vino para restaurar el diseño original de la creación. Gloria a Dios. Hay un versículo, ahora vamos a leer Hebreos 4, pero hay un versículo que quiero que presten atención en esto y se les quede en la mente, en el corazón, en los oídos, para que lo podamos entender. En Hebreos 4, al final del 7 dice esto, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. En Hebreos 3:12 también dice lo siguiente: por lo tanto, en esta versión, en la versión que yo tengo dice por lo tanto, pero en la versión de Reina Valera lo dice así, que también me gusta. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. ¿A qué Dios nos está hablando y advirtiendo de que, hermanos, lo que nosotros necesitamos es creerle a Dios? Amén. Si vamos al contexto de Hebreos, vamos a ver que el autor de Hebreos escribió la carta a los judíos porque había judíos que ya dudaban por la presión, por la persecución, ya dudaban de si dejar el cristianismo y volverse al judaísmo. Amén. Y el autor de Hebreos les vino a decir, lo único que necesitan ustedes es creerle a Dios por medio de Jesús. Es decir, lo único que Dios les pedía era que creyeran. Amén. Y que creyeran en Jesús, el autor de la vida. Por eso, hermanos, hoy Dios nos llama a creerle. Dios nos llama a creerle y a creer
a Jesús y la obra que Él hizo por nosotros. Y todo lo que esto abarca. Todo lo que abarca la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y el Señor dice, cuidado, cuidado que no tengamos un corazón malo. ¿Y qué es un corazón malo? Un corazón que no cree. Un corazón incrédulo. Amén. ¿Por qué a veces no nos salen las cosas? Porque no creemos. Y no tenemos la súper importante. Ahora vamos a ir a esto. La revelación. Por mucho que yo te cuente, por mucho que yo te diga, tú me puedes oír, pero a lo mejor no escuchas. Y esto es lo que hoy quiero llamar la atención para que te des cuenta de lo que necesitas. 1, para vivir en plenitud. 2, para entrar en este descanso prometido. Hay un descanso prometido. Y ahora vamos a ver, el pueblo de Israel no pudo entrar en ese descanso. Miren, Hebreos 4 dice, versión nueva traducción viviente, dice, todavía sigue vigente, escucha, presta atención en cómo lo dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Amén. ¿Qué es un descanso? ¿Quién no quiere un descanso? ¿Qué es un descanso? Un descanso es, puedes estar de pie, puedes estar de pie sentado, te puedes tumbar, pero estás ahí en paz. Estás ahí sin afanes. Estás ahí disfrutando de ser la creación de Dios. Amén. Es decir, en los planes de Dios estaba que el ser humano viviera en un descanso eterno. Amén. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajar, no sea cosa que ahora el lunes nadie vaya a trabajar. Amén. Y diga, no, pero Dios lo hace todo por nosotros. Estamos hablando, hermanos, de algo maravilloso. Es un descanso en todo nuestro ser. Es un descanso interior. ¿Saben qué? La depresión no te deja entrar en el reposo y en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque estás ahí con los problemas. Estás ahí porque ves las cosas que te rodean mucho más grandes que tú. Y lo he dicho bien ahí, que tú. El descanso es no lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios hizo por mí. Hermanos, hay que entrar en ese descanso. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, debemos temblar de miedo. Amén. Y lo dice en el buen sentido de la palabra. Ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzar. No llegue a alcanzar este descanso. Amén. Porque si no entramos ahí, vamos a tener problemas. Y si entramos, también podemos tener problemas, pero
dentro de nosotros hay un descanso. Dentro de nosotros hay paz. Por eso, cuidado, no sea cosa que alguno no pueda entrar en este descanso, no sepa entrar en este descanso, se pierda una vida así. Amén. Dice, pues esta buena noticia es una buena noticia del descanso que Dios ha preparado. Se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Es decir, se anunció ya antes en el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, se anunció este descanso. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. No tuvieron la fe de los que, presten atención, de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Amén. Es decir, Dios se molestó con el pueblo de Israel porque no le creyó. Hermanos, como unido a lo que el domingo pasado vimos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos bien. Lo vemos en toda la palabra. Vemos que Dios cuida de su pueblo y quiere lo mejor para su pueblo. Amén. ¿Qué hizo Dios? Cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto, Dios los sacó de Egipto y tuvo un plan. Y era llevarlos, ¿dónde? A la tierra prometida, donde ahí no faltaba de nada. Ahí era una tierra bendita, una tierra bendecida. Y Dios dijo, los voy a llevar allá. ¿Para qué? Para que estén bien, para que sean prósperos. Amén. Pero hay algo que el pueblo de Israel no entendió y nosotros tenemos que entender. Este descanso del cual estamos hablando no era el hecho de ir a la tierra y llegar a la tierra prometida. Ese descanso que Dios les estaba hablando era un descanso por creer en la promesa de Dios. Amén. Y esto nos pasa a nosotros, hermanos. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. Pero Dios también quiere una cosa, y es que aunque parezca que todo lo que te está a tu alrededor, o aún tu misma vida en momentos que parece que nos falta, que estamos en escasez, momentos que pasamos por el desierto, el pueblo de Dios tuvo que pasar por el desierto. Ay, hermano, nosotros tenemos que no tener un corazón de incredulidad. No tenemos que tener un corazón malo de incredulidad. Tenemos que aprender a entrar en el reposo. Es decir, el pueblo de Israel tenía que aprender que aunque estuviera por el desierto, el que le daba todas las cosas era Dios. Y aprender a descansar en esto. Ahí estaba la riqueza. Ahí estaba la tierra prometida. No en una tierra física, sino que en creer que aunque ahora no tengamos para comer, Dios me suplirá. Esto es entrar en el descanso. Hermanos, entrar en el descanso de Dios es tener fe. Creer que el que suple todas las cosas es el Señor.
Y como dije el domingo pasado, y cuando nosotros creamos, cuando nosotros vivamos en esa paz y en esa seguridad y entremos en el reposo, que aunque todo lo que nos persigue, todo lo que está a nuestro alrededor, parece que hay un tsunami, nosotros podemos permanecer dentro de la barca como Jesús, descansando. Amén. Esto es la verdadera riqueza. Cuando nosotros creamos en Jesús, cuando nosotros creamos y entremos en ese reposo, se manifestará en lo físico. Porque tenemos una promesa de bendición, tenemos una promesa de que nada nos faltará. Y esto, hermanos, en lo físico se verá, se hará realidad. Pero aprendamos. Amén. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió. Y Dios se molestó por eso. Hermanos, vieron milagros, prodigios, vieron el mar partirse en dos. De día tenían una nube encima para que el sol no los quemara ni los agotara. De noche tenían una luz, un fuego que los iluminaba y que los calentaba. Amén. Vieron la mano poderosa de Dios. Dice, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, amén, este descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Amén. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado, que ya dijimos antes, cuando oigan hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Crean. Creamos a Dios. Miren, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Es decir, Josué dice que no pudo, lo dice en la palabra. Josué no pudo darles el descanso al pueblo de Israel. Amén. Y el pueblo de Israel entró en la tierra prometida con Josué. Es decir, entraron en la tierra prometida, pero no alcanzaron el descanso prometido. Por lo tanto, el descanso de Dios no son las cosas materiales. El descanso de Dios es creer que Él suple todas nuestras necesidades, que nada nos faltará y poder descansar en las manos del Señor. Amén. Y lo demás vendrá por añadidura. Vendrá. Hermano, es necesario que venga. Es necesario que se manifieste.
Pero primero debemos aprender a entrar en ese descanso y en este reposo. Amén. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de sus obras. Amén. Tal como Dios descansó de las suyas al crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y miren cómo sigue. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Amén. Me paro aquí ahora. Aleluya. Es decir, el descanso que Dios tenía, su pueblo no lo pudo entender. Es decir, no pudo entrar en ese descanso. Y el descanso es para hoy. Amén. Aquí dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y lo que Él nos dice, podremos entender y podremos entrar en este descanso. Ustedes saben qué quiere decir, qué es obediencia. Es saber escuchar. Y yo hoy voy más allá. ¿Cómo voy a obedecer a Dios y a su palabra? La palabra me dice, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesús, acerca de Cristo. Amén. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Hermanos, no podemos obedecer a Dios sin tener revelación de su palabra. Lo siento mucho, pero yo te puedo decir, miren, un ejemplo. Ahora imagínense que yo voy a mi hijo y le digo, te ordeno que me ames. Y cada día me vas a decir al menos una vez en el día que me amas. Y me tienes que obedecer. ¿Qué? Si lo hace, ¿qué? ¿Estoy contento? Si lo hace por obligación, ¿qué? Ahora pónganse en el lugar. Si viene tu hijo y porque tú se lo has dicho le dices, papá, te amo. Y tú ya lo ves con esta cara de amargado, con esta cara de que ahora tengo que ir a decirle te amo. Esto no es obediencia. Esto no es obediencia. La obediencia viene por el oír. Oír. Fíjense, la palabra de Jesús, por oír de la obra de Cristo. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es decir, lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús nos enseña, esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Amén. Por eso, ¿cómo voy a obedecer a Dios? Escuchando. Bueno, dice oír y oír. Empezamos por ahí, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vengamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Empieza por oír, pero no termina en oír. Es necesario, hermanos, escuchar, oír la palabra de Dios
necesitamos como iglesia, como hermanos, necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo la voy a obedecer? ¿Cómo lo voy a hacer? Escuchando, meditando. Hermano, yo a veces, a veces cuando leo la palabra de Dios, cuando quiero preparar una enseñanza, a veces leo la palabra de Dios, como la oigo, pero la puedo oír, pero yo sé que hay algo ahí y a lo mejor lo tengo que repetir 9, 10 veces, un simple versículo. Y yo digo, pero aquí hay algo y no sé qué es. Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Esto, hermanos, es lo que necesitamos. Si yo lo leo una vez y ya está, luego me olvido. Miren, oír es percibir con el oído sonidos. Es decir, tú puedes oír, algo te puede llegar, pero empieza por ahí. En cambio, escuchar es prestar atención a lo que se oye. Por lo tanto, yo lo tengo que hacer. Ayer me pasó. Leo, vuelvo a leer, empiezo a meditar, cierro los ojos, empiezo a meditar en lo que me dice la palabra y en un momento determinado, ¡pam!, viene la revelación. ¿Qué hace? Esta revelación me lleva a obedecer a Dios. Sí le creo. Por lo tanto, sí, obedecer es saber escuchar, pero va más allá. Hay que tener la revelación de la palabra y eso te cambiará. La revelación te cambia tu estilo de vida. Amén. Eso es escuchar la palabra de Dios. Miren, por eso dice la palabra que si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Es decir, nosotros tenemos la palabra, pero si nosotros no tenemos la revelación de la palabra, vamos a caer. No vamos a poder aguantar lo que está pasando en el mundo. Y hermanos, Dios quiere que nosotros descansemos en medio de esta tormenta. Hay que descansar, hay que entrar en el reposo en medio de esta tormenta y de todo lo que hay. Estos momentos difíciles. Y esto es teniendo la revelación de la palabra. Miren, yo lo leo. Jesús visita a Marta y a María. Amén. Bueno, antes de esto, ¿vale? No me quiero adelantar. Dice en Hebreos, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de sus obras. Amén. Es decir, estaba hablando del pueblo de Israel y ahora da un ejemplo, o hablando de ellos saca esta conclusión de que los que han entrado en el descanso han descansado de sus obras. Amén.
Y obrar es proceder de una manera determinada, como protocolar. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ya no estamos en los tiempos de la ley, estamos en los tiempos de la gracia. ¿Qué hace la gracia? El ejemplo que antes os di. Si yo a mi hijo le digo esto y él lo hace todos los días, esto ¿saben cómo se llama esto? Se llaman obras. Estos son obras. Él tiene que decir, papá, te amo y me voy. Sí, Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero la gracia te lleva a ser algo más que un simple hecho de obra. Por eso la palabra nos habla de que los que entran en el descanso, los que pueden entender y comprender esto, descansan de esto, de las obras. Ya no es, papá, te amo y me voy. Es poder entender la palabra de la obra de Jesús, la palabra de la gracia. Es decir, ya no es que Dios te diga, tienes que venir a decirme que me amas. Ya es lo siguiente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a decirte lo siguiente: el Padre y yo te amamos. Te amamos tanto que no vamos a permitir que te pase nada. Te amamos tanto que te vamos a cuidar. Te amamos tanto que nada te faltará. Te amamos tanto que aunque pases por momentos difíciles, acuérdate que nosotros estamos contigo. Aquí dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos y nos ayudará cuando pasamos nosotros por pruebas. ¿Qué hace esto? Si tú le dices a tu hijo todo esto, ¿qué hará? Ya no te va a obedecer por obligación. Él va a decir, verdaderamente me ama. Y va a empezar a escucharte. Y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Ya nos hace descansar de esas obras. Nos hace descansar de la ley y sus exigencias. Y nos da a entender lo que hizo Jesús por nosotros y cuánto nos ama el Padre. Y esto, hermano, nos hace entrar en un reposo y en una seguridad que aunque haya tormentas y aunque la barca se mueva y entre un poco de agua dentro de la barca, nosotros vamos a permanecer firmes, confiados, descansando en el Señor. Amén. Jesús visita a Marta y a María. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta. Miren cómo le habló. Mi apreciada Marta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. Ahí vemos por qué el pueblo de Israel no pudo entrar en ese descanso, porque este descanso es para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús nos permite entrar en este descanso.
Amén. Aleluya. Fíjense, Marta, ella preocupada, yo creo que hasta pensó y dijo, porque así es, hermanos, cuando nosotros no creemos en Dios, cuando nosotros no escuchamos su palabra, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros prestamos más atención a los quehaceres, a la ley, que a Jesús, la palabra, la gracia, pensamos cualquier cosa. Yo creo que Marta hasta pensó, fíjense, y ella le estaba sirviendo a Dios. Amén. Yo creo que hasta pensó, Jesús hubiese podido avisar antes de venir. Y ahora tengo que estar aquí preparando todas las cosas rápido, molestándose con su hermana. Amén. Por no entender. Aleluya. Y dice que María se sentó a los pies del Señor a escuchar, ya no dice a oír, a escuchar. Le prestaba atención a las enseñanzas de Jesús. ¿Saben por qué? Miren, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva. Jesús es la palabra. Viva, poderosa. Escucha la palabra de Jesús. Escucha lo que Dios y Jesús hizo por ti. Amén. Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Ahora imagínense, el alma, el espíritu, porque yo soy espiritual. Amén. La espada, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. ¿Qué hace? Dice que penetra entre el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra entre el alma y el espíritu. Yo siempre había tenido esta palabra como que la espada corta separa lo que es el espíritu del alma, pero yo pensando y digo, ¿y de qué sirve tener el alma y el espíritu separado? Si lo que Dios quiere es que nosotros nos juntemos, es decir, el espíritu tome el control y el alma se sujete al espíritu. ¿Y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios hace el puente entre el espíritu y el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que la que nos llevará a la victoria es entender y comprender la palabra de Dios. El espíritu nuestro, ya lo sabemos, está redimido por Cristo. El alma a veces es la que se despista. ¿Y cómo podremos tener una vida de victoria? Con la revelación de la palabra y de lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí es donde nosotros tomaremos buenas decisiones. Ahí es donde nosotros podremos entrar en el descanso prometido. Es decir, el alma se aflige por todo lo que nosotros estamos viviendo, y a veces el alma es la que nos separa de la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra alma se una a la palabra de Dios y vaya dirigida por la palabra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la espada? Hace el puente entre lo espiritual y lo del mundo. O lo espiritual, lo carnal. Lo espiritual, lo físico. Lo espiritual y el alma. Amén. Dice, entre
también penetra entre la articulación y la médula del hueso. Amén. La articulación y el hueso. Es decir, que necesitamos la revelación de la palabra, necesitamos la palabra para caminar, para avanzar. La articulación y el hueso, ¿para qué sirven? Para moverse, para levantarse, para seguir, para caminar. Por lo tanto, necesitamos esa revelación de la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a conseguir la revelación de la palabra de Dios? No como Marta, sino como María. Esto no quiere decir que yo no tenga que trabajar, que no tenga que servir. Marta estaba sirviendo al Señor, pero necesitamos que todo lo que nosotros hagamos esté respaldada por la palabra de Dios. Amén. Hay que trabajar, sí. Hay que levantar empresas, sí. Hay que sacar todo el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros, sí, pero siempre descansando en el Señor, siempre dependiendo de Dios, siempre aferrándonos a lo que Dios dice de nosotros y a lo que dice su palabra. Y habrá bendición, nos va a salir todo bien. En momentos difíciles, aún así, nosotros vamos a estar firmes. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Fíjense, Marta, ahí es como que simboliza la ley. María, la gracia. María estaba prestándole atención al Señor. A veces la ley se molesta, acusa. La ley se molesta hasta con el maestro, con Jesús. Pero la gracia presta atención. Amén. Gloria a Dios. María se sentó a los pies de Jesús. Marta, yo creo que oyó algo, pero fíjense cómo es. Jesús estaba ahí, les estaba enseñando. Eran momentos para estar ahí. Hermano, cuando tengas un momento difícil, cuando tengas que tomar una decisión, cuando tengas que hacer algo, ve a la palabra de Dios. Escucha a Jesús. No solamente oigas, empieza en oír, pero luego céntrate en escuchar. Y hasta que la revelación venga sobre tu vida. Yo creo que Marta oyó que Jesús decía algo, pero estaba tan en sus obras, en hacer las cosas que no estaban mal, pero que en ese momento no servían. Amén. Y sí, oyó algo, pero ese algo no le llegó ni en el corazón y dudo que en la mente. Por ahí le llegó a los oídos. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice lo siguiente: cuando la palabra deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. No a quien rendiremos, es a Él a quien rendimos. Ahora, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? Ríndele cuentas a Dios, a Jesús, habla con Él. Todo, dice su palabra, todo está descubierto a los ojos de Dios. Él sabe lo que te hace falta.
Él sabe en qué tienen necesidad. Él conoce todas las cosas. Él conoce tu tormenta. Él conoce tu desierto. Él conoce todo. Todo está descubierto a los ojos de Dios. Amén. Por eso, ríndele cuentas al Señor. Ve delante del Señor. Ve, busca, lee la palabra, escudriñala. Amén. Dios le dijo a Josué: medita en la palabra de día y de noche, medítala, hasta que la revelación de la palabra de Dios, de la obra de Jesús, llene tu vida, llene tu corazón y te haga entrar en el reposo de Dios. Y te aseguro que todo lo que hay en tu corazón se van a manifestar. Se van a manifestar cuando entendamos esto. Amén. ¿Cuántas veces decimos, pero si yo tuviera 1.000.000 de euros en el banco, todo cambiaría? No, no cambiaría. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el reposo de Dios no es esto. El reposo de Dios es Dios y no lo material. Pero te digo esto que vendrá cuando entendamos que Dios es todo para nosotros. Por eso, Dios sabe todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo para poder vencer a mi alma? ¿Qué tengo que hacer para poder vencer la situación? La palabra de Dios. La palabra. Lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y terminamos con esto. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en la antigüedad? Su mayor trabajo, ¿cuál era? Era hacer expiación, sacrificios por los pecados del pueblo. Cada año iban, sacrificaban, hacían un sacrificio para los pecados de cada uno. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él hizo un sacrificio que ya cubre todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Por eso dice, ya que tenemos un gran, no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hermanos, para creer tengo que entender lo que tengo que creer. Amén. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Jesús comprende tus debilidades. Jesús comprende mis debilidades. Dios no te está exigiendo las obras. Dios te está exigiendo que le creas. Que tengas esa revelación completa de Jesús y le creas. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros y Él nunca pecó. Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza. Acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Acércate con confianza, no te sientas culpable. Dios conoce nuestras debilidades. Lo único que nos pide es esa revelación. Amén. Allí recibiremos su misericordia. Si nos acercamos al trono de gracia, 100% seguro que recibiremos su misericordia. Y encontraremos la gracia, amén, el favor, ese favor inmerecido que nadie merece, lo encontraremos y nos ayudará
cuando más lo necesitemos. Jesús está con los brazos abiertos esperando ayudarnos en toda nuestra situación, sea cual sea. Amén. Por eso, cuando escuche su voz, cuando escuche su palabra, medítala. Medítala. Y cuando sea revelada, no endurezcas tu corazón. Cree en Jesús. Cree en su obra. Cree en su gracia maravillosa. Cree en su misericordia. Cree que Él te guarda, te protege, que te ama. Hay tantas promesas en la palabra, hermanos, que son para nosotros. Somos más que victoriosos en Jesús. No hay condenación para los que creen en Jesús. Jesús lo abarcó todo. Todo, conoce nuestras debilidades, conoce las debilidades de la humanidad. Se hizo hombre para cubrir todo. Amén. Por eso el pueblo de Israel no pudo entrar en ese reposo. No pudo entrar, pero nosotros sí. Es hoy, como dice su palabra, hoy es el día. Ahora es el tiempo de entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Amén. Se hizo débil para que nosotros seamos fuertes. Él murió para que nosotros tengamos vida. Él resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Amén. Por eso escucha. Empieza por oír. No te quedes con oír. Escucha, medita la palabra de Dios. Préstale atención. Luego vuelves. Empiezas otra vez y vuelves y empiezas hasta que la revelación de Dios haga ahora. Y eso te aseguro que va a cambiar tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Toda la gloria es para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y en memoria de lo que Jesús hizo, hermanos, porque la Santa Cena es mucho más que un simple compartir un pan y un vino. La Santa Cena, hermanos, es esto, es entender y comprender lo que acabamos de leer, que Jesús se hizo hombre estando en la gloria, estando ahí, como dice su palabra, siendo rico se hizo pobre. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos ricos. Estando cómodo sufrió. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien. Jesús hizo las obras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar y entrar en ese reposo. Por eso toma la Santa Cena en esta mañana con revelación. Cierra tus ojos y mira a Jesús. Hermanos, cuando pases por momentos difíciles durante la semana, yo soy el primero, hermanos, que muchas veces me tengo que parar
porque veo el problema y a veces como que veo el problema más grande que yo. Y los problemas son más grandes que nosotros. Y me tengo que parar, tengo que ir a meditar lo que Jesús me dice. Tengo que pararme a los pies de Jesús, dejar todo. Yo a veces estoy durante el día y cuando veo que todo me supera, me voy. Me da igual lo que deje, pero me tengo que ir. Me voy a mi casa y estoy 2 horas ahí solo con el Señor. Y el Señor ahí es cuando se glorifica. Esto es lo que Jesús hizo. Hermanos, podemos vivir en paz en medio de este mundo de tormenta. Parece imposible, pero los hijos de Dios tenemos esa promesa del descanso en medio de todo este bullicio. Pero Jesús lo hizo posible. Aleluya. Gracias, Señor, dice tu palabra que hagamos esto todas las veces que podamos. Bendito Dios. Te damos gracias. Gracias, Señor. Partimos el pan, Señor. Representa tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo que fue molido, golpeado, para que nosotros tengamos paz, salud, bienestar. Gracias, Jesús, lo creemos. Gracias porque por medio de la Santa Comunión, la Santa Cena, tú, Señor, te revelas como poderoso gigante. No hay área de nuestras vidas que tú no suplas. No hay área de nuestras vidas que tú no hayas vivido. Y tú estás ahí, Señor, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias por cada golpe, Señor, porque cada golpe llevaba el nombre de cada uno, Señor. Y tú lo aguantaste, tú lo sufriste. Y sé, Señor, que tu Espíritu, Señor bendito, tenía una sonrisa. Sé, Señor, que tú por dentro, Señor amado, estaba lleno de gozo. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y así, Señor, levantamos, Señor, la copa de vino, Señor, que representa tu sangre. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias, porque tú no pusiste tus ojos en un cordero. Tú te entregaste a ti. Bendito Dios. Gracias por ser, Señor, nuestro ejemplo. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, hermoso Jesús. Te adoramos, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.